Hola, Dios te bendiga. Soy Aarón Guzmán. En este video tocaremos un tema, una orden del mismo Jesús dada en Hechos capítulo 1, versículo 8, que es recibiendo poder para ser testigos. Abre tu Biblia en Hechos 1, 6 al 8. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Enfaticemos una vez más, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno, aquí Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, da un mandamiento a los apóstoles. Ya un Jesús que había padecido en la cruz, había muerto y resucitado, se le presenta vivos a ellos. Dice la Biblia que se les apareció durante 40 días. Aquí en este versículo en específico les ordena que esperen en Jerusalén la promesa del Padre. Esta consistía en el derramamiento del Espíritu Santo, tal como los profetas y el mismo Jesús lo prometió. A este fenómeno espiritual Jesús le llamó el ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero aquí quiero hacer la primera pregunta. ¿En qué consistía dicho poder? Los apóstoles recibieron la capacidad sin duda para hacer grandes milagros. Más adelante miraremos. Pero en este pasaje específico, el poder del Espíritu se refiere específicamente al valor y la capacidad para testificar. Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder. Y luego unas letras después dice, y me seréis testigos. Aquí vemos cómo el poder del Espíritu y el testimonio están íntimamente ligados. Y es que sin duda no recibimos el poder para vernos lindos o para que los demás vean que tenemos ese poder o para que las demás denominaciones se den cuenta que la iglesia tiene poder. No, sino para ser testigos. Nosotros recibimos ese poder para ser testigos. Ahora, durante su ministerio Jesús había dicho en Juan capítulo 15, versículo 26 y 27, un versículo que es necesario que lo asimilemos con el tema que estamos hablando, porque mire lo que dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dijo Jesús, y vosotros daréis testimonio también, hablando Jesús a sus discípulos, porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan capítulo 15, versículo 26 al 27. Ahora, los dos versículos deben ser leídos en conjunto. Los apóstoles no tenían que testificar solos, ellos necesitaban la presencia y el poder del Espíritu Santo. Ahora, por otra parte, el Espíritu tampoco testificaría solo, necesitaba un instrumento humano o instrumentos humanos. La palabra poder deriva de dinamita. Lucas se refiere en Lucas 1:35, 24 y 49 al poder sobrenatural que reciben aquellos en quien el Espíritu Santo desciende. Ese poder solo lo tienen en quien el Espíritu Santo ya ha descendido. Este poder es para testificar y proporciona muchos puntos, pero quiero dar en este video solo 3 puntos. El primero es poder interior. Dice la Biblia, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Aquellas personas cuyas han sepultado su vida en las aguas del bautismo ya no están más bajo los deseos o bajo las órdenes de la carne, sino viven bajo la vida del Espíritu. Por eso es que ya no están bajo el pecado, ya tienen dominio propio, poder y amor, sin espíritu de timidez. El segundo punto es poder para proclamar el Evangelio. El mismo apóstol Pablo le escribe a los romanos y le dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego. Es un poder para proclamar el Evangelio de salvación. Y el tercer y último punto es poder para llevar a otros a Dios.
Lo que escribe el apóstol Pablo también es digno de estudiar en este video. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando nosotros nos presentemos este mensaje de salvación, hay que dejar que el Espíritu fluya en nosotros como ríos de agua viva. Que las personas vean que no estamos predicando religión nada más, sino a un Dios vivo. Jesucristo dijo que Él era el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, Él sigue haciendo milagros sorprendentes en la vida de su pueblo santo. El apóstol Pablo dice: no me he presentado a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu Santo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, que la gente vea que nuestro Dios es un Dios real. ¿Cómo? Con demostraciones del Espíritu Santo y menos palabras persuasivas. Por medio de sus discípulos llenos de dicho poder, de ese poder, Jesús continuará la obra que había comenzado en la tierra. Jesucristo dijo en Juan 14, versículo 12, y cosas más grandes que estas vosotros haréis. Jesucristo les dice a sus discípulos que cosas mayores que las que Él hizo, nosotros podríamos hacer. Ahora, ¿qué más grande que Jesús hemos hecho usted y yo, amada persona que me escucha? Jesucristo caminó por las aguas, Jesucristo sanaba cojos, a ciegos. ¿Qué le está pasando a nuestra generación? Mayores cosas que estas vosotros haráis, y nosotros somos sus discípulos. Ahora, aquí se utiliza la palabra testigos. Ahora, como testigos, los apóstoles sabían que Jesús era el Mesías de la profecía y Redentor supremo de la humanidad. Como testigos, los discípulos eran el primer y más importante eslabón de evidencia visible. Claro, entre el Señor crucificado, resucitado y ascendido. Los discípulos fueron el principal eslabón visible. Prácticamente ellos vieron al Señor resucitado, al Señor crucificado y cómo ascendió al cielo. Juan capítulo 1 versículo 12 dice que por medio del testimonio de ellos el mundo podría creer, por medio del testimonio de los discípulos. A usted y a mí ya no nos tocó a ver ese Jesús crucificado, a ese Jesús en una cruz, o ver cuando Él resucitó, o cuando Él ascendió al cielo. No nos tocó ver eso. Pero Juan capítulo 1 versículo 12 dice que por el testimonio de los discípulos nosotros íbamos a creer, los que no tuvimos la oportunidad de ver a ese Jesús visiblemente. Juan escribe: lo que hemos visto y oído, esto anunciamos. ¿Qué habían visto y qué habían oído? Bueno, habían visto que Jesús hacía milagros, habían oído que Él había profetizado su muerte, resurrección, crucifixión, y esto era lo que ellos hablaban. Ahora, a los seguidores de este tiempo, a usted y a mí de esta generación, también se nos pide que hoy en día demos testimonio de las obras que Jesucristo sigue haciendo. Los verdaderos testigos de Jehová somos usted y yo, somos testigos de su poder, somos testigos que ese poder no cambia y que Él sigue haciendo obras maravillosas en su pueblo. Esto por medio de la eficacia del Evangelio en su propio corazón. No puede darse un testimonio más convincente que el de nosotros mismos. Por eso es necesario que usted tenga una experiencia personal. No puede haber un verdadero testimonio cristiano si usted no tiene una experiencia personal. Es necesario que usted tenga esa experiencia para que vaya y comparta, hermanos, lo que Dios ha hecho. Nada más eficaz que la eficacia del Evangelio en su propio corazón. Y así podemos usar la frase: bueno, como lo hizo conmigo, así lo puede hacer también contigo. Pues recuerda la valiente afirmación de Pedro después de sanar un cojo. En Hechos capítulo 4 versículo 10 dice la Biblia que estaba un cojo a un lado de un templo, la Hermosa. Y Pedro, después de que el cojo fue sano, entró en el templo y aquel cojo saltaba y alababa a Dios. Pedro da una afirmación muy valientemente de su parte, pues dice: déjenme decirles claramente que tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel,
que fue sanado por el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes han crucificado, pero a quien Dios levantó de entre los muertos. Hay que saber que en ese momento quizás esa aldea era donde más odiaban a Jesús, porque las personas que en un momento le gritaban Hosana, al siguiente le gritaban crucifíquenlo. Entonces la afirmación que hace Pedro aquí es una afirmación muy valiente, pues está diciendo, ustedes ven a ese cojo saltar, bueno, el poder de Dios a quien ustedes crucificaron, Jesús a quien ustedes crucificaron, fue el que lo levantó, fue el que hizo que volviera a caminar, fue ese poder prácticamente. Entonces, este es un excelente ejemplo de testificación en los tiempos apostólicos. Ahora, ¿en qué consistía el testimonio? En la religiosidad popular, el testimonio es contar nuestra propia historia, cómo éramos, cómo conocimos al Señor y quién somos ahora. Este tipo de testimonio no es malo. No voy a decirle que sea malo, sino por el contrario. Recuerde que Daniel dijo, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Entonces no es malo que contemos nuestro testimonio. Pero sin embargo, en este versículo, los apóstoles no tenían que dar testimonio de sí mismos, sino de Jesús. De Jesús, no de ellos. Y miren que Pablo podía dar testimonio que él era perseguidor de la iglesia, pero Jesús no les estaba haciendo un llamado a testificar de ellos, sino de Jesús. Lucas 24, versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas, refiriéndose a su padecimiento y resurrección. Lucas hablando de esto. Ahora, unos versículos atrás, en Lucas 24, en el versículo 46 dice, así está escrito, fue necesario que Cristo padeciera y resucitara y que se predicara su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ahora, en el Pentecostés, Pedro dijo, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos somos testigos. Ahora, me llama la atención la orden de Jesús que dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero veamos qué significa esto. Empecemos por Jerusalén, quien en ese momento era un lugar lleno de peligro. Los apóstoles quizás hubieran preferido comenzar en Galilea, su tierra natal, pero no. Jesús les llama a hacerlo desde Jerusalén, donde Jesús había sido crucificado, prácticamente donde más odiaban a Jesús en ese momento. Unas semanas antes Jesús había dicho en Mateo 23, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y ahí en Jerusalén, fueron llamados los profetas a comenzar su ministerio, donde más odiaban a Jesús. Ahí Jesús los había mandado. ¿Y tú, hermano? ¿Dónde crees que Jesús te ha llamado a dar testimonio de su resurrección? Ahora, también dice todo Judea y Samaria, que en ese momento eran regiones contradictorias y enemistades. O sea, los pueblos vecinos tendrían a odiarse por rivalidades, ¿sí? Pero pocos han llegado al extremo de judíos contra samaritanos. Evangelizar enemigos. Eso sí es difícil, ¿no? Jesús les estaba diciendo, vayan y evangelicen a sus enemigos. Sin embargo, a eso nos ha llamado el Señor, a predicar el evangelio de la paz donde hay conflicto. Jesús utiliza el calificativo todo, no solo Judea o Samaria. Jesús no les dice, vayan a Judea o Samaria, ustedes elijan. No. Jesús dice, vayan a Judea y Samaria, todo, literalmente todo, y los confines de la tierra, que serían territorios desconocidos. Ahora, podríamos ahí entrar usted y yo, sin duda, en los territorios desconocidos. Pero ¿qué está sucediendo entonces con la iglesia primitiva? Ellos se quedan en Jerusalén. Un capítulo de Hechos nos explica cómo ya ellos empiezan a vivir su vida y cómo se adaptan a esta tierra. ¿Y qué está pasando? Ya no están haciendo caso a Dios cuando dijo, y vayan a los confines de la tierra. Ya se está yendo la obediencia. Ya el pueblo, la iglesia se está quedando ahí. Pasa Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, que es el advenimiento del Espíritu Santo. En Hechos 3, y la iglesia sigue en Jerusalén.
En Hechos 3 la iglesia sigue en Jerusalén. En Hechos 4 la iglesia sigue en Jerusalén. En Hechos 5 la iglesia sigue en Jerusalén. En Hechos 6 la iglesia sigue en Jerusalén. En Hechos 7 la iglesia sigue en Jerusalén. Ya es el primer mártir, Esteban. Pero ¿qué pasa? La iglesia sigue en Jerusalén. ¿Qué está pasando con la iglesia primitiva? ¿Acaso no le están haciendo caso a la voz de Dios donde dijo que fueran a los confines de la tierra? ¿Por qué ellos no salen? Quizás por comodidad, quizás porque ya se estaban acostumbrando. Pero bueno, no es hasta Hechos capítulo 8, versículo 1 que dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por Judea y Samaria, salvo los apóstoles. O sea, prácticamente, si lo quiere ver de esta manera, el Señor les estaba diciendo en Hechos capítulo 1, versículo 8, quizás hasta hablándoles bonito: mis hijos van a recibir poder para que me sean testigos, el poder del Espíritu Santo. Quizás los discípulos se pusieron contentos porque al fin la profecía se cumplía, pero no cumplieron los discípulos porque la iglesia tiende a fallarle al Señor, aún en estos tiempos. Pero ¿qué pasa? No hicieron caso prácticamente, y si lo quiere ver de esta manera, y voy a poner este ejemplo, quizás el Señor les volteó la tortilla. Si no hicieron caso a Hechos capítulo 1, versículo 8, pues van a tener que someterse a Hechos capítulo 8, versículo 1, donde dice que hubo una gran persecución en contra de la iglesia. Mi pregunta es, ¿qué estaremos esperando usted y yo para salir a evangelizar, a llevar las buenas nuevas de salvación? ¿Una persecución como lo fue con los apóstoles? No. Mejor hagámoslos de corazón en este momento. Hay personas que tienen 15, 30 años en la iglesia y no han hablado de Jesucristo a nadie. El apóstol Pablo decía, y estaba tan enamorado del Señor, que decía: me he demandado hablar de Él y solamente de Él. Tanto era el enamoramiento de Pablo que quizás se sentaba a comer y hablaba de Él. Porque decía: he hablado de Él, me he demandado que hable de Él y solamente de Él. Tanto era ese enamoramiento, hermanos, el que había en Pablo. ¿Qué nos está pasando a usted y a mí? Le invito a que comparta las buenas nuevas de salvación con sus vecinos, con sus familiares, con sus amigos. Que el Evangelio de Dios se esparza por todo nuestro alrededor. Dios le bendiga.